Este que están viendo en pantalla es el nuevo Honda Civic 2023, que ha generado muy buenas opiniones tanto por parte de la crítica como por parte de sus dueños. Y si el Honda Civic en sus generaciones anteriores ha sido un productazo que ha dejado un legado tanto en películas, series de televisión como en las calles de la mayoría de ciudades del mundo, este Honda Civic 2023 viene a poner la barra todavía más alta. Porque mi gente, en mi opinión, el Honda Civic fue, es y será siempre un carrazazazo debido a las posibilidades de tuning que siempre ha tenido a lo largo de todas sus generaciones. Pero su talón de Aquiles para muchos siempre ha sido el precio, ya que Honda ha tenido la estrategia de poner el precio de sus vehículos un poquito por arriba de sus rivales. Pero me parece que si Honda llega a lograr darte mucho más de lo que estás pagando, entonces el Civic 2023 puede ser una excelente opción a compra. Pero estoy especulando a ciegas, mi gente, porque aquí en mi región del país no hay Civic 2023 demo que pueda probar para ustedes en el canal. Por eso vamos a ver lo que nos dicen la banda de Herb Chambers Honda of Seekonk. Este Civic que aparece a espaldas de Laura es la versión Sport Touring 2023. Ok, tomas épicas del carro, muy bonitas. Se ve precioso ese color azul. Miren esta línea estilizada aquí atrás. Dicen que es hatchback, pero yo diría que es más como un fastback, pero no es tan largo y le faltaría un poquito más de cajuela para hacer un fastback, pero está súper padre. Como ha evolucionado precioso. El Civic es un auto que a mi parecer no envejece nada mal. Miren qué bonito interior. Manual transmission. So let's start off. 6 velocidades. Esta es la versión de transmisión manual de 6 velocidades, pero dijo que es el Sport Touring. Ok, pausa. ¿Qué hay acá en Honda México? Para empezar, precio desde en México, 545,900 pesos mexicanos. Mensualidades desde 6,574 pesos. Obviamente con el 50% de enganche, una cosa así. Para empezar, la versión del video es una versión Sport Touring. 3 versiones. El E-Style, 545,900. El Sport, 605,900. El Touring, 654,900 pesos mexicanos. No hay Sport Touring en nuestro país y no hay ese color precioso de este video, que si yo tuviera un Civic, ese es el color que yo quiero. Pero lo que quiero saber son las configuraciones. Por ejemplo, esta es la versión Sport. Ya tiene el motor 1.5 litros turbo, inyección directa, 176 caballos, 177 libras-pie, la que nos llega aquí al país. Igual, en nuestro país no hay de otra más que con transmisión automática continuamente variable, que la verdad la puse a prueba en la Honda CR-V y empuja bien. Yo creo que de las cajas CVTs, las de Honda son las que se sienten más divertidas, pero me encantaría que hubiera opción de transmisión manual. ¿Por qué Honda México? Nuevo diseño de la nueva generación, la integración de la parrilla con las luces. Me gusta mucho cómo, a diferencia de otras marcas, la parrilla en el Civic se ha ido encogiendo, mientras que en otras marcas las parrillas se han ido agrandando. Bueno, se encogió la de arriba, pero agrandó la de abajo. Podemos ver que hay sensores en la parte alta y también los sensores para las esquinas en la parte baja. Estos sensores en la parte baja, para mí en lo personal, no son mi hit, porque cuando los pones tan bajo de la fascia del vehículo, es más fácil que le des un llegue por accidente contra una banqueta, un camelloncito. Me gusta tanto como el diseño de la parrilla del Accord 2023, no. Me gusta más el diseño de la parrilla del Accord 2023. Se parecen, pero el Accord es un vehículo mucho más guapo y más elegante. Luces diurnas en LED, ok, faros de niebla acá abajo. Noten cómo este faro de este lado está encendido y este faro de este otro también, y el del centro no. Quiere decir que estas podrían ser o las altas o las bajas. Me gusta que son full LED, limpiaparabrisas con sensores de lluvia, y aquí arriba podemos ver el trapezoide para el radar y las asistencias avanzadas, las famosas HADAS. También me gusta esta línea que va por el costado, y cómo el capó o el cofre se percibe un poco más elevado. Sí se ve un poco más robusto que antes. Es que la generación anterior del Civic parecía un coche japo súper estilizado, pero ya se estaba colgando un poco con la estilización, pero aún así siguen teniendo líneas deportivas, agresivas, sofisticadas. Aros o rines de aluminio de 18 pulgadas con gomas o llantas de perfil medio bajo. Este es un perfil
perfil deportivo en la goma, en la llanta, en el neumático, mucha precisión a la hora de conducir y podemos ver que el disco de freno también es doble ventilado. Se ve que hay una separación aquí, lo cual mejora también los tiempos y distancias de frenado. Los espejos tienen la rayita por un costado. En este país que hace frío tienen la opción de ser calefactables e incluso hay sistema de entrada inteligente. Con que tengas el fob de la llave en tu bolsillo, te alejas y se ponen los seguros, te acercas y se quitan. La parte de atrás está genial. Me fascina que hay como ángulos con picos, como por aquí abajo, y me fascina que hay una luz completa que va de costado a costado de la parte trasera del vehículo, y me encanta que sí, aún así estos ángulos en las calaveras o faros traseros me remiten directamente a Honda Civic. No hay manera de que veas esto en la calle y lo confundas con otro vehículo, simplemente no sucede. Los sensores de reversa aquí los podemos ver, doble escape cromado real. Aquí se ve que hay un hoyito negro en el centro. ¿Por qué es importante esto? Porque hay fabricantes que te dan apariencia de escape atrás, pero si te asomas por abajo hay un tubo del mofle nomás apuntando hacia el piso y ahí es donde termina. Entonces es nefasto eso. Que vamos a ver la planta de poder. Este es el motor 1.5 litros de inyección directa, 180 caballos de potencia ya, aquí en México son 177, y este viene con la transmisión manual de 6 velocidades que no nos llega a México, pero que sí hay en otros países. 31 millas por galón combinadas. Dice aquí el equivalente a 13 kilómetros por litro combinados. Vamos a ver si hay datos reales en Fuely, que no me pagan por hacerles el comercial los mendigos infelices, pero ok, aquí está Honda Civic. Es el número 1 de los top 10 autos 2021, motor 1.5 litros es lo que hay aquí, y el rendimiento del consumo de combustible real promedio de 44 vehículos es de 13.6 kilómetros por litro. Hay personas que les llega a dar hasta 20 kilómetros por litro por este lado de la gráfica, y hay personas que les llega a dar 6 kilómetros por litro por este otro lado de la gráfica, así que ya sabes el rango. Vamos a ver por dentro. Me fascina este lenguaje de diseño de Honda, y aquí sí, Civic comparte el lenguaje de diseño con Accord y es precioso. Estas ventilas de aire acondicionado con terminación de panal y palanquita para omnidireccional, fantástico. Clúster de instrumentos digital se ve aquí arriba, está ideal también. Controles en el volante, en el timón, la pantalla viene volada. Esta misma línea como estilo panal acá que va todo el centro del tablero. Este diseño me encanta, es muy elegante, no grita estilización, pero también no es tan convencional. Las perillas para la climatización, 2 puertos USB aquí abajo, la pantalla que les decía mi gente, muy amplia, con muy buen espacio, buena visualización y una perilla real para el volumen, cosa que a mí me fascina. Acá abajo podemos ver el botón de Econ, sistema auto start stop para ahorrar más combustible, freno de mano electrónico, y yo supongo que aquí abajo esto debe ser el brake hold, pero lo estelar para mí es la palanquita de velocidades. 6 para adelante más reversa. Quiero uno. Interior completamente negro, asientos anchos, no sé si sea piel o tactopiel, vinipiel, insertos de fibra de carbono a los costados, insertos de cromo. Ella dice cromo, pero no es cromo, es más como insertos que emulan el metal satinado o el aluminio cepillado. Me encanta el diseño. Sí, esto es lo que podemos encontrar en los vehículos Honda. O sea, esto sí está bien padre porque este es el clúster de instrumentos y tiene función dual. Podemos ver un display que puedes personalizar y por el otro lado estás viendo pues otra cosa. Hay botones independientes para controlar lo que aparece en cada uno de los lados de la pantalla del clúster de instrumentos. Encendido con botón, el infoentretenimiento, 9 pulgadas táctil, sí, un montón de funciones. A ella le gusta que tiene el radio SXM, que es un radio satelital que puedes escuchar música en cualquier parte del mundo, aunque no tenga señal celular. Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Y el sistema de navegación Honda. Y la cámara de reversa con los diferentes ángulos. El sistema de climatización automático dual con calefacción, esto está padre. Hay calefacción para los asientos. Obviamente ella vive en un lugar sumamente frío. Si esto viene a nuestro país, sería bueno que le pongan enfriamiento a los asientos también. Y acá abajo podemos ver 2 puertos USB, uno para la transferencia de datos o información, entiéndase también para el Android Auto, aunque tenga la función inalámbrica, aquí se transfieren datos, y el otro es para carga rápida o súper rápida, así como un cargador de 12 voltios por un costado y cargador inalámbrico en la parte central, y la palanca de cambios de 6 velocidades más reversa, montón de botones, freno de mano electrónico y auto brake hold. Nunca lo había pensado. Dice que está súper padre usar el auto hold porque cuando te metes donde vamos a comprar la hamburguesa y pasamos por un ladito, no tienes que tener el pie en el freno todo el tiempo, nomás lo tocas, se detiene, quitas el pie, descansas mientras esperas tus hamburguesas. Qué cosa tan gringa. Ok, miren este espacio. Bien, me fascina cómo ella dice que ella es pequeña
pequeña, pero la vemos en el asiento de adelante y para los estándares de las personas en nuestro país, ella no es una mujer de estatura pequeña, que si no te queda de otra y te tienes que sentar en la parte de atrás de un Civic, no está tan mal. El volumen de la cajuela es enorme. De lo que me fascina en cuanto a diseño del Honda Civic es que, a diferencia de un sedán donde la cajuela se abre a la altura de donde están las luces o donde empieza el vidrio trasero, en este caso la cajuela abre desde una unión que se encuentra aquí atrás pegado al techo. Eso te permite meter y sacar cosas más voluminosas con mucho más practicidad, con muchísima altura, mucho espacio. Además que es ancha y profunda, y el piso también es profundo hacia abajo. Ah, mira, la cubierta es de lado, es abatible, pero la jalas de lado. Súper bien. ¿Y cómo se maneja? Manejando el carro. Nadie que le gusta el aluminio alrededor de los pedales y el freno, pero no lo muestran. Aunque me hubiera gustado ver más tomas de circulación de Civic. Es un carro muy divertido y que le encanta el color. A mí también me encanta el color. El color está precioso. Miren esto. Yo me quedo preguntándome cuándo nos van a dar los financiamientos que le dan a la gente en Estados Unidos para que podamos comprar los autos con una tasa de interés del 7%. Y entonces todo el mundo tendría un Civic. Creo que por último, mi gente, en el tema del precio de las versiones que nos llegan a nuestro país, Honda Civic es un gran valor-beneficio, no necesariamente costo. El auto es muy seguro, con un tren motriz que me ha tocado probar en otros vehículos de la marca. Y si tienes el dinero, vale cada centavo. Si nos fijamos en cuanto a seguridad, para cualquiera de las tres versiones de Honda Civic que nos llegan a nuestro país, todas vienen equipadísimas. Arranque en pendientes, monitoreo de presión de llantas, freno automático, retención de freno automático, la famosísima carrocería ACE, que es una carrocería muy reforzada y es de las más seguras del mercado para proteger la vida de tus familiares. E incluso 6 bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, y las de cortina se extienden hasta la segunda fila de asientos y tiene sensores de volcadura, o sea, hace la chamba de 8 bolsas de aire. Por si eso fuera poco, en desempeño hay suspensión delantera y trasera con barras estabilizadoras, dirección geosensible y suspensión independiente en las 4 ruedas, mi gente. Cuando otras marcas a sus sedanes compactos de gama media alta le están quitando la suspensión independiente atrás, Honda se la pone y la acentúa, y eso es de las cosas que se suman para darte en el Honda Civic un manejo excepcional. Si a mí me lo preguntas, por su precio, cualquiera de las tres versiones que nos llega al país llegan muy bien equipadas y es un vehículo que, si tienes el dinero, vale la pena. Sin embargo, me quedo con ganas de probar la versión de transmisión manual que no nos llega.